Buenos días, muchachos. Empezamos una semana más para poder iniciar lo que viene siendo la semana que está comprendida del 28 de septiembre hasta el 2 de octubre. Recuerden que cada semana en nuestros horarios se nos asignaron 2 sesiones, 2 días de la semana a diferentes días en cada grupo. Yo les voy a estar subiendo los lunes la primera sesión y los miércoles la segunda sesión, para que estén bien identificados cuándo es que deben de entregar las tareas. Las tareas se van a encargar hasta la segunda sesión de lo que veamos este día y lo que veamos el miércoles. Bueno, para comenzar, este día vamos a ver la integral indefinida. Vamos a ver qué es la integral indefinida. Primero vamos a comenzar cuáles son sus elementos. Sus elementos son el símbolo de integral, f de x, corresponde a la función que vamos a integrar. Dx es lo que ya vimos en el tema pasado, que se llama diferencial de la variable independiente. Si aquí tenemos x, aquí debe de ir x. Si aquí tenemos función de y, aquí debe de ir función de y. Acá igual, f mayúscula de x me representa, se llama la función primitiva de lo que obtenemos de una integral, o se llama antiderivada. Y c va a ser una constante de integración que puede ser cualquier número real. Un número real, acuérdense que son todos los números que conocemos: enteros, fraccionarios, imaginarios, etc. Los naturales. Y estos son los elementos que me representa una integral. Ahorita vamos con un ejemplo a decirles cuál es la definición de integral indefinida. Estos serían sus elementos y esta es la forma en que se representa. Así que, teniendo esta función que está aquí, la representación de la integral indefinida, vamos a ver unos ejemplos para identificar y explicar qué es una integral indefinida. Para comenzar, vamos a poner unas fórmulas que son las que nos van a ayudar a hacer la definición, a explicarla. Nuestras fórmulas que vamos a manejar van a ser las siguientes. La integral de la diferencial de una variable independiente va a ser igual a la variable más una constante. Cuando yo tengo la integral de una constante por la diferencial de la variable independiente, las constantes no se van a integrar. Las únicas que se van a integrar son las variables. En este caso la constante la saco de la integral y pongo diferencial de x, que me representa la misma fórmula que es la inicial. Y vamos a poner la integral de una variable que está elevada a una potencia por la diferencial de la variable independiente. Su resultado va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces nosotros en cuarto semestre vimos lo que era la diferencial y lo que era la derivada, y se dice que la integral es la función opuesta a una derivada. Así como la multiplicación, ¿cuál es su operación opuesta? La división. Si nosotros multiplicamos 2 por 2, su resultado sería 4. Y su operación inversa sería 2 es igual a 4 sobre 2. Este 2 lo pasó para acá y por eso se dice que son operaciones opuestas. Si yo multiplico, tengo un resultado. Si el resultado lo divido en cualquiera de los factores, obtenemos la operación opuesta, que viene siendo la división. La suma y la resta es lo mismo. Si yo sumo 5 más 6 es igual a 11. Y si nosotros hacemos una resta, ya sea que pasemos el 5 o el 6 del otro lado, por ejemplo aquí pasamos el 5
11 menos 6, menos 5, perdón, nos daría el 6 que dejamos aquí. Si nosotros dejamos aquí el 5, pasamos el 6 para allá, y sería 11 menos 6, y nos daría este 5. La suma y la resta son operaciones inversas. Si yo tengo aquí, por ejemplo, 6 al cuadrado es igual a 36, la operación inversa a lo que viene siendo una potencia es un radical. Si yo dejo el 6 aquí, la operación inversa a la potencia es el radical. Y aquí tengo 36. La raíz de 36 sería 6. Es lo mismo que vamos a hacer aquí en el cálculo integral. Yo integro una función con respecto a la diferencial de esta variable y obtengo una función primitiva. Si a la función primitiva le saco su derivada, me tiene que dar como resultado la función que estoy integrando. Aquí tenemos f de x, es la función primitiva, o también se llama la antiderivada, que son estas partes después del símbolo de igual. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x cúbica por dx, quiere decir que voy a utilizar esta fórmula. Esta fórmula me dice que x elevada a una potencia n por su diferencial es igual a la variable x, que es la independiente, a la potencia le sumamos un 1 y lo dividimos entre n más 1. Aquí me quedaría x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. 3 más 1, 3 más 1. Más una constante cualquiera. Quiere decir que mi resultado sería x cuarta sobre 4 más c. Y eso es lo que me representa la función primitiva. O también se llama antiderivada. Entonces, ya aplicamos esta fórmula para determinar quién es mi f de x. Sería x cúbica. Mi diferencial de x, aquí está. Y mi función primitiva viene siendo esta x elevado a la 3 más 1, porque así dice nuestra fórmula, sobre 3 más 1, aquí está, más una constante. Si la función primitiva nosotros la derivamos, en este caso, mi función primitiva sería f de x, y sería igual a x cúbica más c. Si yo la derivo, ¿qué nos daría en este caso? Perdón, nuestra función primitiva sería x cuarta sobre 4. Si nosotros la derivamos, sería 4 por 1, 4 y está dividida sobre este 4. X al 4 le quito 1 y me daría 3. Y si yo derivo una constante, la derivada de una constante sería 0. Por lo tanto, mi f' de x sería igual, 4 entre 4 da 1 y sería mi x cúbica. F' de x es mi antiderivada. Y x cúbica, la que está aquí, se supone que es la que estamos integrando. Esto sería f de x. Se cumple esta condición, quiere decir que nuestra integral está bien resuelta. Cópienlo, muchachos, damos un minuto. Ahora damos menos, porque ustedes lo pueden copiar más adelante. Si lo quieren copiar al instante, tienen poco tiempo. Adelante.
Bueno, jóvenes, continuamos aplicando las fórmulas que nosotros vamos a ver. Estas fórmulas son para integrar funciones algebraicas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me dijeran cuál es la integral de dz? Nuestra primera fórmula que nosotros tenemos aquí sería la integral de la diferencial de una variable es igual a la variable. Entonces, en este caso, la diferencial de una variable es igual a la variable, sería z más c. Si nosotros tuviéramos la integral de dθ, que es el ángulo θ, que se utiliza mucho cuando aplicamos trigonometría, la variable se llama θ. ¿Cuál es la integral de la diferencial de una variable? Sería la variable más la constante de integración. Recuerden que esta parte es la función primitiva o también se llama antiderivada. La función que estoy integrando sería un 1. Por ejemplo, si yo tengo la integral de dy va a ser igual a y más c. Esto sería la aplicación de esta fórmula, que sería la primera. La integral de la diferencial de una variable es igual a la variable más una constante de integración. Adelante, muchachos. Nuestra segunda fórmula tiene una pequeña variante con respecto a la primera. Está acompañada de una c. C, estamos diciendo, en cálculo integral y en formulario y en problemas que vamos a ver, viene siendo una constante. Entonces, en este caso vamos a suponer que yo tengo la integral de 6 de x. La variable es x. Todo lo que no sea x me va a representar una constante. La constante que voy a hacer, la sacamos de aquí y ponemos integral de dx. Todo lo que está dentro de una integral es del símbolo de integral hacia la derecha. Y lo que está afuera es del símbolo de integral a la izquierda. Por lo tanto, todo lo que está fuera del símbolo de integral no lo vamos a integrar, pero va a pasar al resultado, va a pertenecer al resultado. ¿Cuál sería la integral de dx? La integral de dx sería igual a una variable más la constante. ¿Y cuál es mi variable? X más una constante. ¿Cuál es mi función primitiva? Sería 6x más c. Si nosotros la derivamos, recuerden que esto se llama función primitiva o antiderivada. ¿Cuál es la derivada de 6x? La derivada de una constante por una variable es la constante. Y la derivada de una constante sería 0. Pero ¿qué pasaría si nosotros ponemos aquí que mi f de x es igual a 6x más 10? El valor de c, como les dije al inicio, puede ser cualquier número real. Ahora le voy a poner el 10. Si nosotros lo derivamos, sería, ¿cuál es la derivada de 6x? Sería 6. ¿Y cuál sería la derivada de 10? Sería 0. No hay necesidad de ponerlo. Aquí tengo una función primitiva y aquí tengo otra función primitiva. Esta función primitiva y esta función primitiva, su derivada me da 6. Si yo pusiera otra función primitiva aquí y le pongo a la constante un valor de 15, de 30, de 100, de 34, etc., su derivada sería 0.
el conjunto de esta función primitiva más esta, más esta, más esta, más las que les acabo de comentar, el conjunto de funciones primitivas de una función se llama integral indefinida, porque tiene un número indefinido de funciones primitivas. Adelante, muchachos. Con esto terminamos la primera sesión de este día. Ahorita continuamos con la primera sesión, pero sería nuestra segunda parte, que corresponde a hoy lunes.